el departamento de ciencias naturales para medicina, que está muy bueno, y está bueno cuando nosotros hacemos una práctica para que ustedes entiendan bien el fundamento ahí. Ahora va a ser un poco abstracto, pero llegado el caso que lo necesiten ver, podemos llevarlos al laboratorio y hacer un reconocimiento. Bien, ahora somos 92. Entonces, ya hecha la introducción, voy a poner el puntero. Bueno, estas técnicas, como su nombre lo dice, ¿sí? Trabaja sobre el espectro, ¿sí? Y espectrofotómetro, foto quiere decir luz. Entonces, como estas técnicas trabajan con el espectro de radiación electromagnética, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta para poder entender cómo funciona es entender al modelo de la luz, digamos, al modelo ondulatorio de la luz, para poder interpretar cómo interactúa esta con la materia, ¿sí? Entonces el fundamento es, digamos, entre comillas, sencillo. La luz interactúa con los electrones del átomo y estos electrones sufren algo que se llama excitación y desexcitación, y en realidad es excitación y relajación, ese es el término químico, ¿sí? Y para eso, para ver cómo un electrón se excita, habíamos visto en el primer trabajo práctico el diagrama de Bohr para representar un átomo, ¿sí? El diagrama de Bohr para representar un átomo está bueno porque explica, por ejemplo, líneas espectrales o este fenómeno de excitación y relajación. Si no es lo más aproximado, ahora existen otros tipos de representaciones, como son la representación de orbitales, pero el diagrama de Bohr nos da una pauta como para ver que la energía está discretizada, o sea que solamente tiene energías que son fijas, no pueden tener un espectro de energía continua, y que depende mucho de los niveles de energía de un átomo. Había visto, para poder armar esta parte, había visto que ustedes vieron teoría electromagnética, que vieron ondas estacionarias, y puede ser que hayan visto en biofísica física nuclear, perdón, los que hicieron biofísica. Este año no se dio mucho de eso. Se dio solamente de ondas y eso. Porque había visto en el campus de biofísica que figuraba física nuclear como tema. Por eso quería preguntarles bien a ver por dónde anduvieron este año. ¿De ondas sí vieron? Sí, ondas. Ah, bien. Bueno, entonces ustedes tienen que saber que la radiación electromagnética es una onda no estacionaria, ¿sí? Que no depende de un soporte para poder viajar. Y que cada onda tiene asociada unos parámetros de onda, que son la frecuencia, la longitud de onda, amplitud, etcétera, ¿sí? Eso es lo que vamos a retomar ahora para poder empezar a explicar lo que es la espectrofotometría. Entonces tenemos algo que se llaman conceptos previos. En el librito, en el capítulo 1 del libro que les mandé, esto está, ¿sí? Está bien explicadito. Entonces nosotros tenemos que entender a la luz por radiación electromagnética. Ustedes seguramente habrán visto algunos conceptos de modelo de luz, por ejemplo el modelo corpuscular, el modelo ondulatorio, después la dualidad onda-partícula, seguramente habrán visto. Y nosotros nos quedamos con la parte de la luz, ¿sí? Acuérdense que Albert Einstein en su ecuación energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado asevera que los fotones, que son las partículas que transportan la radiación electromagnética, son partículas con energía, son paquetes de energía, digamos, ¿sí? Eso es lo que dice Albert Einstein. Entonces, en la teoría ondulatoria, lo que nosotros vimos fue que esos paquetes de energía viajan como un paquete de ondas, en realidad de ondas electromagnéticas, que tienen una componente magnética y una componente eléctrica. En rojo se ve la componente eléctrica y en azul se ve la componente magnética, ¿sí? Por eso electromagnético. Y estas dos componentes de campo son perpendiculares entre sí. ¿Sí? Este es lo que la física clásica dice sobre la radiación electromagnética.
Entonces, lo que tenemos que saber es que una onda lleva una función que se llama función de onda, y esa función de onda tiene algunos parámetros, ¿sí? ¿Cuáles son esos parámetros? La longitud de la onda. Recuerden que la longitud de una onda se define como la distancia que hay entre dos crestas en una función de onda. Recuerden que una función de onda describe un movimiento armónico simple, ¿sí? Ese movimiento armónico simple, ¿qué significa? Que es periódico en el tiempo, se repite, y una de las funciones que se repiten es la función seno, ¿sí? También la función coseno. Generalmente se representa con la función seno. Entonces fíjense que esta función seno va de máximo a mínimo, y que entre dos crestas tenemos algo que se llama longitud de onda, ¿sí? O puede ser también entre dos mínimos, o puede ser entre, qué sé yo, dos partes cualesquiera de un ciclo. Tenemos otro número en química y en bioquímica que se llama número de onda, ¿sí? Pero este es muy poco usado y corresponde a la recíproca o a la inversa de la longitud de onda, ¿sí? Entonces, si esto es centímetros, esto es centímetro a la menos 1. Si esto es nanómetro, esto es nanómetro a la menos 1. ¿Sí? Este es simplemente porque hay alguno, no solamente la espectrofotometría UV o UV visible se utilizan, sino que también existen IR y tienen otras unidades de, de longitudes de onda, ¿sí? Ahora van a entender el concepto. Otro concepto muy importante es la frecuencia de una onda, ¿sí? La frecuencia de una onda lo que me indica es la cantidad de ciclos que una onda realiza por unidad de tiempo, ¿sí? Y se mide en hertz o segundo a la menos 1. Fíjense, yo tengo acá un ciclo, ¿sí? Para hacerlo un poco más gráfico, acá voy a extender el eje. Espero que me salga prolijo. Esperen que voy a entrar a un compañero, ¿sí? Y acá, fíjense, voy a tratar de hacer lo más posible, lo más prolijo posible. Lo que se dibuja acá es una circunferencia, perdón, y un vector que se mueve. ¿Sí? Esta es una circunferencia, chicos. ¿Sí? Acá se dibuja un vector que se mueve en dirección antihoraria, ¿sí? Y se lo llama versor. Cuando el vector se mueve, se lo llama versor. Entonces fíjense que el versor inicialmente se encuentra en el punto cero, igual que la función de onda. Cuando el vector que se mueve, estoy emitiendo, compañeros, cuando el vector se mueve en sentido antihorario, por ejemplo llega a 90 grados, ¿sí? Nosotros estamos en el máximo de la onda, ¿sí? Acá hay muchas posiciones para el vector, ¿sí? Entonces el vector va describiendo, en este caso, la función de onda describe el movimiento de este versor. Fíjense que cuando vamos para este lado, va a ir bajando la onda hasta que llegamos a un punto que acá sería 180 grados, ¿sí? 180 grados para nosotros equivale a el número pi. Esto que está acá, que son 90 grados, va a equivaler a la mitad de pi, ¿sí? Pi sobre 2. Y acá tengo, si yo lo divido en 4 partes, acá voy a tener 4 tercios de pi. Y acá tengo 2 pi. 2 veces pi, 360 grados, ¿no? Entonces acá yo tengo pi sobre 2, acá tengo pi, acá no, en este punto. Fíjense, cuando llego a pi es 0 de vuelta. Cuando llego acá abajito, tengo 4 tercios de pi. Y completa el ciclo acá, y acá es 2pi. Cuando hace eso, esto es un ciclo, ¿sí? Un ciclo es aquello que empieza y termina en el mismo lugar, ¿no? Entonces yo termino un ciclo. Como tengo ahí 2pi, el tiempo que tarda en hacer un ciclo, a eso se lo denomina periodo. Y a veces se lo simboliza con la letra T, ¿sí? Y esto está en segundos. La inversa del periodo, 1 sobre T, es lo que se conoce con la frecuencia y se lo simboliza con la letra griega nu, nu, ¿sí?
Y esto sería el segundo a la menos 1. O también se lo conoce con el nombre de Hertz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una frecuencia de oscilación en la corriente eléctrica de 50 Hz. ¿Qué significa? Que nuestro foquito de la casa parpadea 50 ciclos por segundo. Nosotros no lo podemos ver, pero nuestros ojos sí lo perciben. Por ejemplo, los bastones de nuestros ojos lo perciben, y si uno estudia con luz artificial durante todo el día, van a ver que a la noche les duele la cabeza, porque en realidad están forzando la vista que haga estos 50 ciclos por segundo. No se ve, pero se percibe por la vista, ¿sí? Sí, por eso se está trabajando ahora con luces de espectro continuo, por ejemplo, lo que son la tecnología LED. En la tecnología LED es continua la radiación. Eso como chip. Así que si tienen que escoger entre estudiar con luz artificial y luz natural, váyanse a la ventana Tierra. Si estudian en la uni, cuando se vuelva, agárrense en esos ojos de pez gigante y métanse en una mesita de esas. Es más beneficioso para ustedes. Bueno, eso sería la frecuencia. Y la amplitud de una onda es el tamaño que tiene esta onda, ¿sí? Recuerden que las ondas se pueden superponer. El principio de superposición dice que las ondas se pueden sumar, se pueden restar, ¿sí? En el caso de restarse se pueden aniquilar o simplemente disminuir su amplitud. Pero eso no viene a caso ahora, sino simplemente a modo de propiedades que tiene la onda, ¿sí? Pero viene para lo que viene ahora. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar ahora es sobre lo que se llama dualidad onda-partícula. A partir de los descubrimientos de la física cuántica, hubieron dos hitos muy importantes. ¿Sí? Que el que comenzó con toda la teoría cuántica fue una persona llamada Planck, ¿sí? Y decía que la onda se comportaba como que la luz se comportaba como una onda, y que la energía que llevaba la radiación electromagnética era igual a una constante que se llama la constante de Planck por su frecuencia. Entonces esto es lo que dice Planck, que la radiación electromagnética se comporta como una onda. Y esto lo habrán visto. Por otro lado, Albert Einstein, con un experimento que se llama fotoeléctrico, pudo arrancar fotoelectrones de algunos metales a partir de la luz, y dijo que no, que los fotones, porque la energía lleva asociada una energía discreta y se reparte en partículas que se llaman cuantos, ¿sí? Entonces Albert Einstein dice que la luz se comporta como partículas. Fíjense que esto es lo que dice Albert Einstein, y esto es lo que dice Planck. De Broglie dice, si esto es energía de un fotón y esto es energía de un fotón, entonces acá esto h por nu es igual a m por c. Entonces dice que h por nu es igual a m por c cuadrado. Y esto se lo conoce como dualidad onda-partícula. Para 1900, que es cuando arranca la teoría cuántica, esto era lo mismo que decir que una silla era igual a una mesa, ¿sí? Eso quería decir. ¿Qué quiere decir? Hay un principio en filosofía que se llama el tercer excluido. Si sos papel, no sos ceniza, ¿sí? Si sos onda, no sos partícula. O te comportás como una onda, te comportás como una partícula. Por eso la mecánica clásica cae para cuando nosotros trabajamos con electrones y nace una nueva teoría, que es la teoría cuántica. Y acá sí existe la posibilidad de que una cosa sea una cosa y otra cosa a la vez. En este caso, un electrón o un fotón o un protón es una partícula y es también una onda, ¿sí? Para ese entonces era como nada que ver. Por eso, y aparte se trabaja con probabilidades. Por eso está el dicho ese de Albert Einstein que dice que Dios nos juega los dados. Bien, entonces dichos fotones representan como paquetes discretos de energía denominados cuantos, ¿sí? Tienen una energía asociada
y no otra, no es continuo, no tiene un continuo de energías. Entonces, con este nuevo concepto se interpreta la luz como una onda que se propaga. ¿Sí? Esta onda que se propaga lleva energía, y esta energía puede ser transmitida a otro paquete de ondas, ¿sí? Como por ejemplo los electrones. Bueno, acá les puse un poquito lo anterior. Acá, cuando uno trabaja con ondas, puede ver que la frecuencia se puede asociar a esta ecuación, que es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Y ahora les voy a decir por qué. Fíjense que la velocidad de la luz tiene unidades de metros por segundo o kilómetros por hora. La longitud de onda, como su nombre lo dice, tiene unidades de longitud. Y tenemos que tener también unidad de longitud sobre unidad de tiempo. La unidad de tiempo, ¿quién me lo da? La frecuencia, que es segundo a la menos 1. Si esto estuviera en metro y esto en segundo, la unidad para esto es metro sobre segundo. Entonces, si yo despejo de esta ecuación nu, voy a tener que lambda, que está multiplicando, pasa dividiendo, voy a tener que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿sí? Si esto lo incluyo dentro de la ecuación de Planck, lo que voy a tener es que la energía asociada a un fotón de una radiación electromagnética con una longitud de onda X, cualquiera, va a ser inversamente proporcional a la longitud de onda. Si la longitud de onda es muy grande, la energía es muy chica. Ahora vamos a ver el espectro electromagnético. Cuanto más chiquito sea la longitud de la onda, mayor energía va a tener esta onda, esta partícula, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, eso es lo que tiene que quedar claro del concepto de la dualidad onda-partícula. Entonces, a mayor nu, mayor energía, y a mayor lambda, menor energía, porque es inversamente proporcional. ¿Nos quedan 10 minutos? Sí. Bueno, ¿y qué es el espectro electromagnético? Si una fuente de luz, por ejemplo el sol y las lámparas eléctricas, emiten un amplio espectro de radiaciones electromagnéticas. No emiten solamente a una longitud de onda dada, emiten en muchas longitudes de onda. Es decir, que emiten luz de diferentes longitudes de onda, y a esto es lo que se le denomina el espectro electromagnético, al conjunto de longitudes de onda de todo un espectro electromagnético. Esto es el espectro electromagnético. Y esto que está acá, lo que se muestra es solamente el espectro visible. ¿Sí? Dentro del espectro electromagnético se encuentra el espectro visible, el espectro de rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Fíjense que todo esto que están viendo ustedes acá, chicos, es con lo que ustedes van a trabajar. Si ustedes piden una placa para ver una fractura, van a trabajar con los rayos X, ¿sí? Si ustedes piden a que a un paciente se lo lleve a una cámara gamma, van a trabajar con rayos gamma. También pueden trabajar con rayos ultravioletas, ¿sí? Por ejemplo, cuando ven a un paciente bebé en neonatología o recién nacido que tiene ictericia, se lo lleva a 48 horas, se le tapa los ojitos bajo campana, y con los rayos ultravioletas se produce la eliminación de la bilirrubina, ¿sí? Y después nosotros el espectro visible, que va entre 400 y 700 nanómetros, que es lo que nosotros podemos llegar a ver. Fíjense que por debajo de los 350 nanómetros ya estamos hablando de radiación ultravioleta. Muy importante en este caso, y en nuestro caso, en nuestro contexto de encierro, porque para poder hacer vitamina D necesitamos luz ultravioleta que nos llegue a la piel y transforme el colesterol en vitamina D. ¿Sí? Y la vitamina D está asociada a la resistencia a la supervivencia del COVID. ¿Sí? Hay algunos estudios que relacionan mucho la vitamina D con esto. Y también mucho con la interacción con la absorción de calcio. Acá con un tomo de tiempo. 7 minutos. Bien. Entonces, nosotros vamos a utilizar hoy la espectrofotometría o la espectroscopía, y el fundamento es la interacción del analito. El analito, sí, chicos, es lo que nosotros queremos analizar. Si nosotros queremos analizar glucosa, el analito es glucosa. Si queremos analizar sodio, el analito es el sodio. Si queremos analizar protones, el analito es protones, ¿sí? Y queremos ver cómo interaccionan los analitos con la luz.
ustedes están formados, todos estamos formados por materia convencional. La materia convencional se la llama así porque puede interaccionar con la luz. ¿Sí? Nosotros nos vemos gracias a que la luz, los fotones, interactúan con nuestros electrones se excitan y emiten luz. ¿Sí? Y al emitir luz ingresan ingresan a nuestra vista y nuestro cerebro lo interpreta como una imagen. ¿Sí? Yo siempre les digo cuando estamos en la presencialidad, ¿no?, que nosotros siempre miramos al pasado. Si ustedes miran al sol, están mirando 8 minutos hacia atrás, porque es lo que tarda en llegar la luz desde el sol hasta la Tierra. Yo sé que ustedes cuando miran una estrella siempre miran al pasado y vas a saber cuántos millones de años ha pasado. Bien, ¿y qué sucede cuando un átomo absorbe energía lumínica? El átomo se excita. ¿Sí? Acá tienen que trabajar con lo que son el estado basal de un átomo y el estado excitado. Cuando un átomo absorbe energía lumínica en una cantidad adecuada, se producen algo que se llaman transiciones electrónicas. ¿Sí? Electrónicas de electrones. Esto quiere decir que los electrones que están en una condición de menor energía posible, que es el estado fundamental, pasan a un nivel de energía superior, que ahora vamos a ver con un átomo de Bohr, que se llama estado excitado, pero que no le pertenece. Es como que ustedes tiren una pelota arriba del techo y la pelota, si es un techo a dos aguas, ¿no? Y si el techo tiene caída, no va a tender a quedarse ahí arriba naturalmente, sino que va a tender a bajar por la energía potencial. Entonces, ¿qué pasa cuando un electrón absorbe la energía de un fotón? Se excita, ¿sí? Pero tiende a desexcitarse porque no es su estado fundamental. Todo en la naturaleza tiende a un mínimo de energía. Entonces, el mínimo de energía para el electrón es estar en el estado fundamental. Como para retomar los conceptos de la primera clase, la estructura del átomo, acá tenemos el átomo de carbono, por ejemplo, tenemos un núcleo que está conformado por protones y neutrones, y tenemos para el átomo de Bohr lo que era el sistema de órbitas, ¿sí? Pero en realidad se cambió por el concepto de orbital, pero para explicar este fenómeno está bien. Y en una primera órbita, nosotros podíamos llenar al átomo de carbono con 2 electrones internos. Siempre el primer orbital o la primera órbita recibe 2 electrones y la siguiente recibe 8 electrones. En este caso, Z, el número atómico para el carbono es 6, entonces tenemos 2 electrones internos y 4 electrones externos. Si yo, no está dibujado acá, pero acá el átomo tiene niveles de energía que son virtuales. ¿Sí? Que si yo excito un electrón, pasan a ese nivel de energía y pasan de ser virtual a un estado real. Pero como no es normal en el átomo, se desexcita. Si yo la energía, por ejemplo, lo irradio con rayos gamma, o capaz que con UV nomás, tendrá que calcular la variación de energía, para arrancar un electrón, lo que yo hago con ese átomo es ionizarlo. Entonces pierdo un electrón y se cargaría el carbono con una carga positiva. En el siguiente se ve un diagrama de Bohr, en donde tenemos distintos niveles de energía, para el nivel de energía 1, nivel de energía 2, nivel de energía 3. Si recuerdan ¿cómo se llama? Del secundario, acuérdense del número cuántico principal, que describía el periodo en el cual se encontraba ese electrón. Supónganse que yo tengo en el nivel 1, tengo un electrón que está alrededor del núcleo, y en algún momento un fotón le pega al electrón, ¿sí? Ese electrón está a la misma frecuencia que está la radiación de la cual incide, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que para que pueda haber una interacción tiene que vibrar a la misma frecuencia la radiación electromagnética con el electrón. Y eso se lo da la estructura molecular. Por eso ahora vamos a ver algo que se llama espectro electromagnético, espectro de absorción, perdón, y es característico de cada una de las moléculas que nosotros queremos determinar. Bueno, tenemos el fotón le pega un electrón, el electrón se excita al siguiente nivel, y como no es su estado fundamental, ¿qué hace el electrón? Vuelve a su estado fundamental y emite un fotón, ¿sí? Emite un fotón de energía igual a h por nu. Acá está como f de frecuencia, ¿sí? Entonces,
Los voy a representar. Ustedes tienen un electrón por acá. Y justo viene una onda y le pega. Un fotonazo. ¿Sí? Con una energía asociada a ese fotón igual a h por 9. O h por e. Voy a usar este acá. Entonces este electrón, que está a la misma frecuencia de vibración que este fotón, se suman, se superponen constructivamente y tiene la energía necesaria para saltar de nivel, al nivel 2. ¿Sí? ¿Qué pasa en esto? No es que acá existe el electrón. Entre el nivel 1 y el nivel 2 no hay nada. ¿Sí? O tiene esta energía o tiene esta energía. En el medio no hay continuidad. La materia es discontinua. Somos 99,99997% nada. ¿Sí? La materia es totalmente discontinua. Entonces, desaparece de este nivel y aparece en este nivel. O puede aparecer en este nivel, o puede aparecer en ambos. ¿Sí? Es otro concepto que se conoce como simultaneidad en mecánica cuántica. Aparece en este nivel, supongamos, y después se relaja al primer nivel o el estado fundamental y emite un fotón de la misma energía con la que se fue, porque la energía no se crea ni se destruye. Después hay que ver, porque hay otros fenómenos que son fenómenos de relajación distintos, como por ejemplo se relaja con energía térmica, pero no es tema de esto. Ustedes imaginen, ahí ya nos queda menos un minuto, nos volvemos a conectar con el mismo link. Imagínense que absorbe la energía y la emite con la misma frecuencia y energía, ¿sí? Y esto se llama emisión. Ahora continuamos con esto. Entran rígidos entre dos núcleos en un enlace. Están en un enlace un poco más permisivo, que es el enlace metálico, por eso los metales conducen la corriente eléctrica. Y además tienen ese brillo metálico, ¿por qué? Porque esos electrones que están libres, cuando la luz le incide sobre el metal, fíjense si tienen un anillo ahora y tienen una lamparita cerca, pueden ver el brillo metálico. Cuando ustedes ven ese brillo metálico, ¿qué están viendo? Están viendo que los electrones de esa superficie absorben la luz de la radiación con la que ustedes lo están irradiando y la están emitiendo constantemente. Ese es el brillo metálico. Me quedó colgadita la ecuación que vamos a ver ahora. Entonces nosotros vamos a ver ahora lo que es la espectrofotometría, que es una metodología analítica muy utilizada en los laboratorios de química y en los laboratorios de bioquímica también, pero ahora con mucha mayor tecnología y en unos equipos que se llaman equipos automatizados, pero que el fundamento de los mismos es también a base de la interacción de la luz con los analitos. Y también hay otros tipos de metodología, como por ejemplo el conteo de células en un contador hematológico, que también trabajan con el fenómeno de la luz, pero acá trabajamos con la dispersión de la luz. ¿Sí? Entonces, en un contador hematológico, por ejemplo, se hace pasar la luz por una muestra con glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaqueta, y según cómo se disperse la luz, eso o glóbulo rojo lo cuenta como glóbulo blanco, también lo cuenta como plaqueta. ¿Sí? En la espectrofotometría es la medición de la cantidad de energía radiante que absorbe o transmite un sistema químico, que puede ser, por ejemplo, la glucosa en solución, la creatinina en solución, la urea en solución, ¿sí? Todas estas moléculas tienen una estructura química y esa estructura química le permite interactuar con la luz de una manera que otra molécula no puede, a menos que sean dos moléculas muy parecidas, que es lo que se denominan isómeros, ¿sí? Y en el método de análisis óptico, es el método de análisis óptico más usado en las investigaciones químicas y bioquímicas. Se basa básicamente en un concepto que es el concepto de absorbancia, y la absorbancia se define como la inversa de la transmitancia. La transmitancia, a su vez, es un concepto que depende de un parámetro que se llama absortividad molar,
que es característico de una molécula, así como por ejemplo cuando uno trabaja con resistencias en física y dice, bueno, la resistencia de ese material al paso de la corriente eléctrica es una característica que depende de ese material. A la longitud de la cubeta, B, que la cubeta es el recipiente en donde colocamos nuestro líquido para poder hacer la espectrofotometría, y C, la concentración del compuesto. La concentración es la cantidad de analito que yo tengo por unidad de volumen, ¿sí? Cuando yo hago la multiplicación de esas tres cosas, es a lo que yo llamo absorbancia, ¿sí? Ese es el concepto de absorbancia. Y el otro fenómeno es lo que se llama transmitancia. La espectrofotometría, no le den mucha importancia al fenómeno físico de la absorbancia, sino que sepan que es una unidad que se mide. ¿Sí? Es una unidad de medida que nosotros tenemos, que el aparato mide también, el aparato espectrofotómetro, y que tiene otra implicancia sobre lo que es una relación entre la luz que se absorbe, que incide sobre nuestro analito, y lo que emite el analito, ¿sí? Pero no nos vamos a meter muy químicos, sino que sepan que nosotros lo que medimos, lo que buscamos es la absorbancia. Entonces, cuando nosotros queremos cuantificar un analito, ¿sí? Si no sabemos nada del analito, lo estamos investigando por primera vez o estamos en el laboratorio químico, tiene dos etapas. Una de las etapas se llama etapa cualitativa, y la etapa cualitativa consta de la obtención del espectro de absorción. Nosotros vamos a irradiar al analito, que sabemos que absorbe en el espectro de luz UV o visible o IR o rayos X, lo que querramos obtener, y obtenemos algo que se llama espectro de absorción. El espectro de absorción es una gráfica que nos muestra dónde se encuentra el máximo de absorción de ese sistema químico. ¿Por qué? Porque estadísticamente, cuando nosotros encontramos la longitud de onda en donde el analito interactúa con la radiación de forma máxima, digamos, la sensibilidad de nuestro método aumenta. Entonces podemos detectar pequeñas cantidades de ese analito por unidad de volumen. La técnica se hace más sensible. Van a ver que existen muchas técnicas, como por ejemplo ahora tenés técnica de detección del virus de SARS, que tenés la PCR, también tenés el método rápido, y como todo método rápido puede tener falsos positivos, falsos negativos, etcétera, ¿sí? Cuanto más específica la técnica, es un poco más engorrosa. Una vez que nosotros tenemos la longitud de onda de trabajo, viene la etapa de... ¿Qué pasó? La etapa cuantitativa. En la etapa cuantitativa, quanti quiere decir cuantificar, es saber cuánto hay, ¿sí? Y cualitativa es simplemente la forma que tiene el espectro de absorción. Y la etapa cuantitativa, acá sí se hace cuánto de esa molécula hay. Para eso se emplea el método de mínimos cuadrados para hacer una curva de calibración. Aunque sea una recta lo que obtengamos, se lo llama en la jerga estadística curva de calibración. Y una vez que uno tiene la curva de calibración, ¿qué es lo que me va a dar la curva de calibración? La curva de calibración me da un modelo matemático en donde relaciona o correlaciona una unidad de medida con una variable. En este caso lo que vamos a hacer correlacionar es la absorbancia de un analito con la concentración del mismo, ¿sí? Y vamos a ver que en la mayoría de los casos es directamente proporcional. La mayor cantidad de concentración de un analito vamos a tener una mayor absorbancia. Y una vez que nosotros tenemos el modelo matemático y obtenemos una ecuación que es igual a m por x, ¿sí? Sin ordenar al origen, que es la ley de Lambert-Evier, generalmente se hace esto. Se puede obtener una curva de calibración igual a m por x más d, o una polinómica, o una logarítmica, lo que sea, pero en química y en bioquímica siempre se lineariza, porque es un modelo más sencillo, más práctico, y entonces es más fácil de determinar. Ya demasiado con que tenés que hacer la extracción de sangre, hacer la determinación, etc.
Entonces, una vez que nosotros tenemos la curva de calibración, tenemos nuestra ecuación de la recta, podemos medir las absorbancias de un analito, de una muestra de sangre X, de cualquiera de ustedes, de cualquiera de nosotros, y podemos determinar la concentración de ese analito, ¿sí? Ahora lo hace la máquina, lo hace internamente, pero el fundamento es ese. Experimentalmente, ¿cómo se hace? O cómo lo hacíamos hace un par de años en el laboratorio. Ustedes iban al trabajo práctico de espectrofotometría, que era el 1, y hacían la determinación de una curva espectral para obtener la relación entre la absorbancia y la longitud de onda. ¿Sí? Acá obteníamos la longitud de onda de trabajo. Una vez que ustedes obtenían el espectro de absorción, y nosotros les preguntábamos cuál era el máximo de absorción o la longitud de onda de trabajo, calibrábamos el espectro para esa longitud de onda de trabajo y determinábamos la curva de calibración y obteníamos la ley de Lambert-Eaton en el mejor de los casos. Y por último, hacíamos la determinación de la concentración de una solución problema, ¿sí? Este es un espectro muy parecido al que tienen, con el que consta medicina para poder hacer prácticas, y seguramente si todo sale bien en bioquímica metabólica lo van a poder usar, siempre y cuando se llegue a la presencialidad, ¿no es cierto? Entonces acá lo que tienen es un compartimento en donde se colocan unas cubetas, y para poder hacer, por ejemplo, la curva de calibración, lo que nosotros necesitamos saber es tener una batería, que se lo llama, de soluciones patrón de concentración conocida. Eso está también en el texto, ¿sí? Entonces, esas soluciones patrón para la calibración, yo conozco exactamente de qué está constituida. Yo sé que tiene agua, yo sé que tiene, qué sé yo, por ahí puede ser dicromato de potasio, supónganse, y que tiene esa concentración y que no tiene nada más. Yo conozco exactamente qué es lo que tiene y conozco exactamente la concentración de ese analito. Entonces acá tengo diluciones, voy desde lo más diluido hasta lo más concentrado. Acá se puede ver por el color, que hay un gradiente de color que a mí me permite, hice bien la solución. Por ahí ustedes no pueden distinguir entre un color y otro, pero el espectrofotómetro sí es capaz. Este espectrofotómetro que tiene internamente tiene una lámpara. Esa lámpara va a una red de difracción que separa a la luz de la lámpara en muchos colores, en longitudes, en distintas radiaciones de electromagnética. Pasa por un monocromador que elige una sola longitud de onda, que eso se elige con estos botoncitos, y se hace pasar por, el haz de luz se hace pasar por la muestra, que se colocan en un sistema de cubetas, que puede ser macro, semimacro y las micro, que entran nada acá, ¿sí? Con muy poquita muestra ustedes pueden trabajar. Esto se coloca adentro y la luz pasa por la parte donde se encuentra la solución, y un detector o fotodetector, que se lo llama, capta esa energía que es transmitida por esa transmitancia, que luego la pasa a una absorbancia y se mide en esta pantallita. Ese sería el fundamento. Me permite una compañera. Y entonces, en una primera instancia, se toma una muestra, generalmente se toma la del medio, ¿sí? Simplemente para entrar dentro del espectro. Se toma una muestra y se mide sobre todo el espectro visible. Y una vez que ustedes tienen eso, se hace una gráfica de absorbancia, que es lo que yo estoy midiendo, ¿sí? Acá son unidades de absorbancia. Absorbancia, y como es una relación, no puede ser, en el mejor de los casos, mayor a 1, versus la longitud de onda en el eje de las X, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a trabajo práctico, digo, bueno, le vamos a dar un gráfico, y usted le dice, bueno, ¿cuál es el máximo de absorción en esta gráfica? O la longitud de onda de trabajo, no puede ser 417, pero sí es 537, que es el máximo de absorción. La longitud de onda de trabajo en este caso sería 537 nanómetros, ¿sí? ¿Por qué está marcado 417? Porque acá, esto es más matemático, pero para que haya un extremo, la derivada en ese punto, la derivada en ese punto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? La derivada en este punto. Fíjense que acá la derivada en este punto es 0, pero no hay un máximo.
y puede haber un extremo y un mínimo. Y en este sería el máximo. ¿Sí? La derivada en este punto es 0. Acá en este punto, en este de x, la derivada en ese punto es 0. Este es el principio de Fermat para la existencia de extremos. Por eso está marcado los dos. ¿Sí? La derivada en los dos puntos es 0, pero en este caso es el máximo. Y fíjense que acá vamos de la luz UV hasta 700 nanómetros, y todo el espectro UV visible sería este. Hasta 350 tenemos UV, y de 350 de 400 en adelante, de 350 en adelante tenemos luz visible. Ahí hicimos todo el espectro de absorción para una molécula. Una vez que obtenemos la longitud de onda de trabajo, se procede a cuantificar cada una de las botellitas que teníamos ahí, una por vez, a 537 nanómetros, por ejemplo. Puede ser otra longitud de onda si es otro analito, y se obtiene distintos puntos de una gráfica. Esos distintos puntos de una gráfica, ¿sí? Esto es lo que se grafica, es concentración. Acá está al revés, ¿sí? Esto va acá, en X, chicos. ¿Sí? Acá no me fijé ese detalle, pero va al revés. Tenemos concentración en X y absorbancia en el eje de la Y. Perdón, acá error mío. ¿Sí? No me fijé, estaba lindo el gráfico y no me fijé que acá dice absorbancia. Acá va concentración y acá va absorbancia. ¿Por qué? Porque en lo que nosotros queremos ver, ahí lo cambio después, chicos, ¿eh? Recuerden, A igual a una ecuación M por X, donde X es la concentración y A es la absorbancia, en mi eje Y. ¿Sí? Entonces acá no iría esto, acá iría absorbancia, acá no iría absorbancia, este hay que girar a 90 grados del día, iría concentración. ¿Sí? Hacemos un gráfico de absorbancia versus concentración. Acá está girado. La concentración puede ser en gramos por litro, puede ser molar, puede ser miligramos por ciento, etc. ¿Qué se obtiene con esto? Se obtiene una curva de regresión. ¿Sí? Y el R cuadrado, como ustedes habrán visto en estadística o en matemática, me está indicando si existe o no correlación. Si este R es muy chiquito, por ejemplo 0,7, el modelo explica solamente el 70% de todos los puntos de mi curva de regresión. Esto me está diciendo que el modelo explica el 99,98% de todos los puntos que yo medí. Fíjense que el gráfico que se determina es un gráfico de dispersión. De dispersión significa que tenemos solamente pares de puntos. No tenemos un continuo, ¿sí? Porque no medimos todos los puntos de una recta. Recuerden que una recta matemáticamente es una recta infinita de puntos, un segmento infinito de puntos. Nosotros no medimos infinitos puntos, solamente medimos distintos puntos. Y después trazamos una recta de calibración. Una vez que tenemos el modelo, que es este que yo les venía diciendo, se puede determinar la concentración de una muestra. Bien, para ir terminando un poco con la parte teórica, vean que yo tengo la potencia, tengo acá la cubeta y tengo la potencia de la luz irradiada, que se llama P sub 0, ¿sí? Que es la luz incidente. Y cuando pasa por la muestra, las moléculas que se encuentran acá dentro interactúan con esa radiación electromagnética y la absorben y emiten una parte y otra parte la emiten hacia cualquier lado, ¿sí? Son 360 grados de emisión, y también se pueden relajar en forma de pasarle esa energía al disolvente que puede ser el agua, ¿sí? Entonces viene toda la potencia, la molécula absorbe esa energía, la emite para un montón de lados, se relaja, y lo que pasa es la potencia que transmite. Esa potencia que transmite es detectado por un fotodetector, y la máquina internamente hace una relación entre la potencia emitida y la potencia absorbida, y a esto es lo que se conoce como transmitancia. Y la transmitancia es un valor un poco engorroso para trabajarlo, entonces lo que se hace es pasarlo a una escala, como pasó con pH. Fíjense que acá tenemos la función menos logaritmo de t, que se lo conoce como absorbancia.
¿sí? La absorbancia se la conoce como menos logaritmo de la transmitancia. La ley de Lambert y Beer dice que la absorbancia para una molécula a una determinada longitud de onda es directamente proporcional a la absortividad, que depende de cada molécula, al espacio de la cubeta, ¿sí? Generalmente es 1 centímetro, y a la concentración. Como esto siempre es constante para un sistema, se lo considera como una constante para ambas cosas, ¿sí? A esto. Entonces lo llamamos M. ¿Y esto qué forma tiene? Si esto fuera I, esto es M, es constante, y lo que varía es la concentración, lo vamos a llamar X, ¿sí? Que es la variable independiente, es la variable dependiente. Fíjense que es la ecuación de una recta. Y igual a M por X sin ordenar al origen. ¿Qué quiere decir? Que pasa por el origen. La ley de Lambert y Beer, para que se cumpla la ley de Lambert y Beer, no tiene que tener más B. ¿Sí? Eso no tiene que estar. Si no es otra cosa que no es Lambert y Beer. Lambert y Beer dice que la absorbancia de un analito es directamente proporcional a su concentración. Y la mayoría de los métodos analíticos está hecho para que eso pase, y cuando usted vaya a la bioquímica metabólica van a ver que ya está determinada la longitud de onda de trabajo, y le va a decir, bueno, coloque tantos microlitros de sangre, tantos microlitros de reactivo A, tantos microlitros de reactivo B, mídalo en el espectrofotómetro, y haga los cálculos según la ecuación X. Y ya está, ¿sí? Con eso se facilita el bioquímico tener que andar calculando tanto. Bueno, ese es el fundamento. Fíjese, esta ecuación de acá cumple con la ley de Lambert y Beer. Esta ecuación de acá. Fíjense que acá tengo la pendiente, acá tengo la variable concentración y acá tengo una ordenada al origen. La ley de Lambert y Beer me dice que no tiene ordenada al origen. Por lo tanto, esta ecuación, si yo tuviera que decir cumple o no cumple, esta ecuación no cumple con la ley de Lambert y Beer. ¿Sí? Porque si cumpliera no debería existir esta parte de acá. Bien. Ahora vamos con la explicación del problema 9. Fíjense que el trabajo tiene, voy a empezar por acá, no es muy extenso, tiene 9 preguntas, tiene una introducción teórica y trae explicado el método del patrón interno, que es lo último que le dije, pero no lo vamos a ver acá, ¿sí? Simplemente para que se lleven el concepto a ver. Sí, sí, el espectrofotómetro está reemplazado en algunos según el método o lo que se quiera llegar a determinar. Pero básicamente lo que se explica acá en bioquímica básica es el fundamento de los espectrómetros más modernos, ¿sí? Y inicialmente con lo que se trabajaba era con un espectrofotómetro. Y para nosotros nos sirve para explicar el fundamento. Ustedes cuando vayan a trabajar en un hospital van a ver otras máquinas que hacen multideterminaciones, pero basándose en la parte del espectrofotometría. Cecilia, ¿querés explicar el trabajo? El problemita. Dale, Marce, ahí poneme para compartir, así compartimos el 9. Ahí sí, es el mismo método, pero está automatizado, digamos. Un técnico a la mañana, mientras Ceci nos pone la presentación, un Sí, técnico a ahí. la mañana va y después se pasan las muestras del día. Está, y buscamos el problema 9. Acá tienen, chicos, este es el trabajo práctico, ahí lo están viendo en pantalla. Tienen toda la introducción teórica, que es resumido lo que les explicó Marcelo, y después tienen
la parte de los problemas. Esta parte, los primeros son preguntas que son de teoría, pueden resolverlos con la introducción teórica o si no con el apunte bibliográfico que hay de apoyo en el campus. Y después ya a partir del 8 ya tienen, digamos, problemitas, ¿sí? Nosotros vamos a resolver el 9, que es el más completito, y con ese más o menos van a poder resolver los demás, ¿sí? Bueno, el problema 9 dice, la siguiente tabla corresponde a absorbancias de soluciones estándares de albúmina sérica bovina. Entonces, hay una tabla en donde tenemos la concentración de albúmina, ¿sí? Y al lado tenemos la absorbancia. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos, ¿sí? Para construir una curva de calibrado, siempre se tienen 5 datos como mínimo. Bueno, y acá abajo tienen lo que mostró Marcelo recién en la explicación, una curva de calibrado. Acuérdense que tenían la curva de calibrado o, digamos, la curva donde elegían la longitud de onda de trabajo, que se ven de manera completamente diferente, ¿no? Acá están, por ejemplo. ¿Ven? Esta es la curva para elegir la longitud de onda de trabajo y esta es la curva de calibrado. Pueden diferenciarlo también porque digamos que ven que una tiene una recta, la otra sí es como, digamos, tiene unas pendientes en donde se puede elegir la longitud máxima de trabajo. Y lo que les va a cambiar en los ejes es el eje X, ¿sí? Siempre en el eje Y va a ir absorbancia, ¿sí? Y la absorbancia, digamos que no tiene unidad de medida, ¿sí? Lo que ustedes van a tener en el eje X es, en la primera van a tener la longitud de onda, que la unidad es nanómetros, y en la segunda van a tener la concentración, que como ya les dijo Marcelo, la concentración pueden ser diferentes unidades. En el problema 9, nuestra concentración sí es molar por 10 a la 3, ¿sí? Es molar la concentración. Sí, sí. Bueno, esa es la unidad. Por ahí Entonces, para contarle a los chicos de cuál es el problema que tienen a la hora de rendir, es que no saben qué poner, cuando saben que es curva de calibración, y no saben qué unidad poner acá si es molar. En los ejes. Cuando no tienen eso, solamente coloquen concentración, fin. Claro. Porque no le dijimos si era molar, hablamos por litro. Ustedes coloquen concentración, con que sepan qué unidad de concentración ya está bien para nosotros. Claro, es acá ya el B ya le está diciendo, las unidades de longitud de onda están en nanómetros, mientras que la de concentración en molar. Ya ahí ya les dice, entonces ustedes ya saben, longitud de onda siempre en nanómetros, ¿sí? La concentración puede variar, hay diferentes unidades de medida para concentración. Pero acuérdense que el eje Y siempre es lo mismo, es absorbancia, lo que varía es el eje X. Bueno, entonces dice, ¿qué tipo de gráfico se muestra? Ya lo dijimos, ¿qué tipo de gráfico es? ¿Están ahí, chicos? ¿No los escucho? De calibración. Claro, una curva de calibración, exactamente. Después tenemos, agregué los rótulos de los ejes, bueno, también lo dijimos, acuérdense que el eje Y siempre es la absorbancia, que va a ser lo que tenemos en nuestra tabla a la derecha, y el eje X es nuestra concentración en nuestra tabla a la izquierda, ¿sí? Este gráfico se hace tranquilamente en un Excel, ¿sí? Insertando los datos, y esto es un gráfico, acuérdense, de dispersión. Bueno, después les dice, la pregunta B les dice, ¿se cumple con la ley de Lambert y Beer en este intervalo de concentraciones?
¿Qué les parece? Que sí, porque no tiene ordenado el origen. Claro, vieron que la ecuación, ¿sí?, de la recta no tiene ordenada el origen. Ahí, en realidad, nosotros siempre elegimos si ponerle o no ponerle. Para que se cumpla, no tiene que tener ordenada el origen. La regresión, que es esto que está abajo, el r cuadrado, tiene que ser buena, porque si yo tengo una recta, pero tengo un r cuadrado de 0,1, quiere decir que la regresión no es buena, así que tampoco es que me va a estar sirviendo. Siempre este El r r² tiene que ser más cercano a 1 para que sea viable. Exactamente, el r cuadrado siempre más cercano a 1. Lo que se acepta siempre es de 0,9 para arriba y mejor si es 0,99, ¿sí? Para arriba. Siempre lo más cercano a, y si es 0,999, bueno, esa es la mejor regresión, ¿sí? Porque generalmente una regresión de 1, digamos que es lo ideal, pero sí puede ocurrir de 999. En este caso, la regresión es de 0, no es ni tan buena, pero tampoco es mala, ¿sí? Es de 0,917. Así que podemos decir que cumple con la ley de Lambert-Beer, y lo que hay que aclarar es que es en este intervalo de concentraciones. Si yo me voy, por ejemplo, a un punto de acá, no sé si cumple, tengo que calcularlo. Acá está calculado desde este punto, que vendría a ser el 0,2 de concentración y de absorbancia 0,073, al punto que está acá arriba, que es de 7,81 de concentración y 0,703 de absorbancia. En ese intervalo sí cumple con la ley de Lambert-Beer, ¿sí? Y dice, si no fuera así, ¿cuál es el límite superior de concentración del rango lineal? Por ejemplo, si esto estaría dando mal, que acá en realidad tendría que dar un poquito mejor, 0,99, está dando ahí más o menos. Por ejemplo, si daría 0,6, no es una buena regresión. Entonces lo que hay que hacer es achicar, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer de probar sacando un punto, ¿sí? Y capaz que la recta nos da una mejor regresión. Y esto es, digamos que hay que ir probando. Bueno, y después vamos acá a lo que nos importa, que dice determinar la concentración de algún... Sí. ¿Cualquier punto se podría sacar o solo de los extremos? Se puede sacar cualquier punto, pero siempre tienen que tener en cuenta que tiene que ser un mínimo de 5. Así que nosotros acá, digamos que si tenemos que sacar, tenemos que volver a calcular uno acá en el medio. Si, por ejemplo, sacamos el del extremo, tenemos que volver a calcular otro, experimentalmente, ¿no? Otro en el medio de, por ejemplo, de 0,5 y 1,25 de concentración. Siempre la curva de calibración tiene que tener 5 puntos como mínimo. Entonces, ya con 4, digamos que no es aceptable. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si se saca un punto? Siempre se trata de hacer con más de 5 puntos, por si pasa esto. Si pasa que justo no cayó bien digamos, el rango de concentración, tenemos más puntos para elegir. Justo en este problema da los 5 mínimos, ¿sí? Pero bueno, experimentalmente se hacen más puntos generalmente, o bueno, se conoce el rango de donde se cumple la ley del Lambert-Beer y se trabaja en ese rango, porque generalmente hay sustancias que son conocidas, y espectrofotometría es una técnica ya vieja que se ha realizado mucho, entonces se conoce el rango en donde la concentración es lineal, y buscas trabajos, bibliografía, entonces sabés dónde va a ser lineal, sabés dónde tenés que, digamos, que trabajar con tus concentraciones. ¿Se entiende eso? Porque por ahí es complicado de que lo vean así sin estar haciéndolo en el laboratorio.
Sí, Esto, se entiende. hacerlo en el laboratorio, uno lo ve y lo puede imaginar, pero bueno, no tenemos la posibilidad. Entonces, Ahí en y en el 10 años que PowerPoint, viene no sé si tampoco la tendremos, porque bueno, es como viene, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo que se pueda. ¿tenés el Hay Power muchos, ahí, Ceci? el PowerPoint, Sí. sí, Ahí le hice lo que le dijiste, de sacar este punto. a ¿En último ver, viste? en la última, acá está, Sí. ahí está, Para tener que dejar de compartir esta. de compartir este y compartir el otro, sí, Sí. ahí lo comparto. Para. Ahí está. Acá está en el Power. Bueno, ven que acá, por ejemplo, Marcelo, que ya lo había hecho en el PowerPoint, que lo tienen en el campus, le sacó un punto, ¿sí? Por ejemplo, el punto 3 creo que le sacó. A ver, le saqué... Sí, Uno, sí, sí, sí. dos. No, Le el saqué este. último. El último. El último le saqué. Sí, sí, sí. El Le último saqué el punto, último. el que estábamos viendo, sí. Bueno, le sacó el último punto y ven cómo, mire cómo mejora la regresión. Ya es una regresión más aceptada, 0,99. ¿Sí? Generalmente se acepta 0,997 para arriba. La que teníamos acá era como medio... Pero lo que tiene esta gráfica es que le falta un punto. Claro. ¿Sí? Acuérdense que son 5 mínimos. Bueno, entonces nos vamos a quedar con la gráfica de abajo que tiene mejor regresión, que acá ya está calculado, así lo van siguiendo. Entonces decía, el D dice determinar la concentración de albúmina cuya absorbancia medida en las mismas condiciones experimentales es 0,116. Bueno, acá tienen que usar la ecuación de la recta, ¿sí? Que les dijo Marcelo. Y ustedes lo único que, ¿cuál es lo que no saben? Su incógnita. La concentración de albúmina, esa es su incógnita, porque es su incógnita, determinar la concentración de albúmina. Algo que yo no conozco, pero sí sé la absorbancia. Y la absorbancia es 0,116. Entonces, yo tengo el dato de mi absorbancia, no sé cuál es mi concentración, entonces puedo reemplazar en esa ecuación de la recta, que la de abajo era I igual a 1401x, ¿sí? Entonces ustedes pueden, digamos que despejar la concentración, que es lo que está acá abajo, ¿sí? Fíjense lo que tienen acá, que tienen X es igual a la absorbancia dividido 1401, que lo pasan para este lado, acá están multiplicando, lo pasan dividiendo, ¿sí? Vamos ahí, así lo ven mejor. Esto ya en matemática, digamos, X está multiplicando, lo pasan dividiendo. La absorbancia ya la conocen porque se los da el problema, ¿sí? Saben que es 0,116, y digamos que es la constante, que es el dato, ¿sí? Que es el dato de acá de la ecuación. Así que ahí pueden calcular la concentración que está acá calculado, y acuérdense de siempre de lo importante de las unidades, ¿sí? Que son las mismas unidades que tenía en tabla, ¿sí? Que son las unidades que tenemos en los ejes. Siempre tienen que digamos, que expresar con las unidades. Eso es importante, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo molar que gramos sobre decilitro, o sea, tienen diferentes concentraciones, diferentes unidades de concentración, y indican diferentes números, digamos.
Así que bueno, eso tienen que tener en cuenta. Eso vieron que, digamos que es de una manera sencillo, lo que es más laborioso es el trabajo de cómo se llega a esta ecuación, que es lo que se hace en el laboratorio, ¿sí? Que si se puede lo van a hacer el año que viene. Eso es lo laborioso. Una vez que ustedes ya tienen la ecuación, ya es fácil. Que generalmente, digamos, eso ya es que se tiene, está todo automatizado ahora. No es que ustedes están con una ecuación, no se cula con una ecuación la concentración, digamos que hay un equipo que ya tiene todos los datos y lo hace solo. Digamos que al bioquímico le da el número, ¿sí? Le da el numerito este final. No es que hay que estar, pero lo importante es que ustedes sepan de dónde salen esos números y digamos qué metodología se utiliza, ¿sí? Para llegar a ese número, digamos, ese conocimiento. Bueno, ¿quieren hacer alguna preguntita de las otras que habían, los otros puntos? ¿Algo más quería agregar, Marce? Sí, por ahí este práctico está bueno cuando ustedes lo hacen en el laboratorio, porque en realidad lo que nosotros queremos mostrarle con esto es, bueno, la utilidad, con lo que ustedes cuentan, digamos, a la hora de pedir análisis, y que cuando estén en una guardia no pidan todos los análisis posibles, ¿sí? Tengan criterio a la hora de pedir análisis, porque ustedes pueden pedir un montón, una batería de análisis que se le puede hacer si trabajan en una clínica, pero si trabajan en un hospital tal vez están sacando recursos que no vale la pena pedir, ¿sí? Y recuerden el tiempo que lleva cada uno de estos. Por eso lo que le dice Ceci está muy bueno, porque experimentalmente no es que soplar y hacer botellas, sino que lleva mucho tiempo, y si ustedes tienen que decidir sobre un paciente que ingresa por guardia y está grave, si se queda o se va, ustedes tienen que ver qué pedir. Sí, eso lo van a ir viendo cuando vayan a los talleres. No pidan todo, pidan solamente lo que te va a decir, bueno, se queda acá en observación o se va a la casa. Sí, eso es muy importante. También van a ver otras técnicas como las de microbiológicas, que tenés unos hisopados, por ejemplo, para determinar qué tiene un paciente, si se necesita dársele o no antibiótico. Eso lo van a ver el otro año, pero siempre a la hora de bioquímica general y bioquímica metabólica, ustedes tienen que tener o llevarse el concepto de ser criteriosos a la hora de pedir un análisis, y si no tienen ni idea de lo que tienen que pedir, porque puede pasar, consulten con el bioquímico con el que estén trabajando, porque son un equipo, y él lo va a saber guiar y decirle, mire Doc, le va a decir, en vez de pedir esto, yo pediría esto que es más rápido, y esto lo dejaría por ahí para mañana o en otra consulta. ¿Sí? Siempre traten de interactuar con el bioquímico que les toque de turno. Más en una guardia, que en una guardia están solos, digamos. Tienen que estar solos contra el caso que los más insólitos aparecen a la mañana, a la madrugada. Le digo eso, hemos estado caí con mi hija prematura a las 3 de la mañana en la guardia. Así que lo más insólito, y ahí me lo crucé al doctor Sánchez esa mañana, bueno. Te los cruzaba a todos en la madrugada. Así que bueno, ¿tienen alguna consulta de otro ejercicio, chicos? Yo tengo una consulta. Hola, Sí. profe. Hola. Me gustaría saber si existe alguna relación Sí. de la espectrofotometría y la concentración de hidrogeniones, porque en la indicación de ácido y base vemos que hay diferentes colores. Sí, sí hay. De hecho, se puede determinar el pKa de distintas moléculas. Por ejemplo, para sulfas, que es un grupo de antimicrobianos, que se puede determinar por espectrofotometría. También se pueden determinar para colorantes. Existe. Se puede determinar. No es lo básico, digamos, no es lo ideal que se hace en un laboratorio de rutina. Más rápido para un laboratorio de clínica es el sensor de protones, que es específico para eso.
En el otro tenés que tener un espectrofotómetro, medir a distintas longitudes de onda, y después se hace los cálculos. Pero sí, ahí. Porque ¿qué se determina? Cuando vos tenés una coloración a un pH, por ejemplo, para un indicador, tenés un color, y se mide una longitud de onda. Y a pH básico tenés otro color, entonces se mide otra longitud de onda. Lo que tenemos ahí es un buffer ácido-base. Como podemos hacer esa determinación de concentraciones, podemos determinar con la ecuación de Henderson-Hasselbalch el pH, y una vez que tenemos el pH podemos determinar también el pK. Pero por eso digo, es más que nada para investigación esa parte, pero espectrofotométricamente se puede determinar el pH por espectrofotometría. ¿Sí? Gracias, Pero profe. La espectrofotometría es una técnica, digamos, para cuantificar, ¿sí? sí. En caso ustedes cuantifican, o sea, saben qué cantidad de albúmina hay, ¿sí? Entonces la pueden usar para diferentes aplicaciones, digamos, infinitas. Después habrán otras técnicas mejores, más modernas, pero es potente. Claro, una técnica dentro de todo económica y que da un buen resultado, es bastante precisa, entonces por eso se sigue usando, porque ya es una técnica, digamos, vieja, pero se sigue usando, digamos, por eso. Yo tengo otra consulta. Sí. Dos sustancias, una de estrógeno y otra levógena. ¿Daría dos valores diferentes? No, la misma, porque son isómeros ópticos. Ahí no podríamos distinguirlo por espectrofotometría, tendríamos que usar polarimetría. Claro, ahí ya tenés que recurrir a otra técnica. Entiendo. Gracias. Para ver para qué lado gira la luz, si para el lado izquierdo, derecho, y no sé si por resonancia magnética por ahí. Sí, por resonancia magnética se puede. Se podría, sí. Eso es otra técnica. Buenas preguntas. ¿Algo más? El punto 6 es lo que sale en la diapo 10, ¿sí? Que es hacer el espectro de absorción, la curva de calibración y después la determinación del analito a partir del modelo. Bueno, expresar matemáticamente la ley de Lambert-Eavis es A igual a la absortividad por la longitud de la cubeta por la concentración. Y el 8, bueno, el 8 es ver cuál es la quali, cuál es la quanti, y ver los veces. Sí, mañana solo hidrato de carbono, chicos. No, este tema es la otra semana. La otra semana ahí les comparto. Ahí tienen para pantalla y tienen mañana, hoy digamos 29 estamos con TP4 espectrofotometría. Mañana es la evaluación de hidratos de carbono, que es lo que vieron con la profe Virginia, y que tenían también un cuestionario. La próxima semana es el TP5, vamos el viernes que viene, espectrofotometría. Acuérdense que siempre se evalúa una semana después, lo del trabajo práctico. Ahí si quieren, cópienlo para tenerlo, y digamos que la evaluación del TP5 de la próxima semana, del 13. Sí, ahí no figura, pero lípido sería el último. De este año. Claro. Sí. Hasta el próximo. El próximo se termina, digamos, hasta marzo. Virginia ahora puso promoción, pero tienen que tener los parcialitos aprobados y claro, sí, ahí sería en noviembre, el 13. Sí, está bien. De estudiar para las autoevaluaciones, porque si no tienen aprobadas, digamos, no van a poder acceder a la promoción. Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Van a haber oportunidades de poder recuperar alguno?
Después de que Pero no se terminemos puede de- acceder a la promoción, digamos. Claro, Recuperar, pero por ejemplo, si tuviste el 50% de las evaluaciones aprobadas. No, no, es que en mi caso particular, un día que tuve que rendir, trabajé hasta muy tarde y no llegué a hacer la de las 19, que era una de las del examen, digamos. No llegué a hacerla, o sea, se puede recuperar más adelante para poder... Para acceder a la promoción, o sea, esa ya está desaprobada. Tendrías que aprobar las demás, ¿sí? Tendrías que aprobar las demás y ahí sí, porque no es que tenés que tener todas, ¿sí? Tenés que tener el 75%, así que... Ah, ¿para la promoción es el 75? Sí, no estoy segura, pero creo que Virginia dijo que era el 75% para la promoción. No Bueno, estoy bueno. segura, pero creo que ella dijo que el 75%. No sé, ¿vos te acordás, Marce? Sí, creo que... el concepto me parece que es 75. Hay que Ah, preguntarle bien a ¿sí? Virginia. Sí, eso hay que preguntárselo bien. Porque para promocionar 100, siempre es tratar de tener el 100% de los prácticos aprobados. Está bien, había dicho. Pero vamos a preguntarle bien. Bueno, sí, hay que preguntarle bien por las dudas a ella. Sí. Por favor, porque bueno, o sea, me fue excelente en todas y esa la verdad no tuve la posibilidad de hacerla y nada, estoy como que súper preocupada porque no quería perder realmente la promoción. Claro, bueno, Creo igual que- es un caso particular, cada caso particular se evalúa, digamos, se evalúa por separado. Eso vos lo podés plantear y se evalúa. Si vos anduviste bien en las otras, se puede dar digamos, una oportunidad. Pero eso ya es algo personal de cada uno. Bueno, dale, profe. ¿Alguna pregunta más, chicos? No, profe, gracias. Bueno, entonces nos despedimos. Sí, que acuérdense, mañana es lo mismo que siempre, es la evaluación de hidratos de carbono y van a tener los mismos horarios que siempre y si todo funciona bien en el campus va a ser mañana, ¿sí? Los parcialitos donde se reclaman pueden escribir Sí. a mail o en el campus y se pueden reclamar. Y también nosotros nos fijamos, tenemos acceso a todos los exámenes individuales. Claro, igual Nosotros podemos ir fijándonos uno por uno. Profe, respecto a eso, de que hubo unas correcciones en el último examen que tuvimos, sí. Esa pregunta que estaba mal, o sea, los que pusieron bien pero les corrigió mal por el sistema, ¿eso ustedes se fijan y lo van a corregir o nosotros tenemos que avisar? No, nosotros nos fijamos. Yo me encargo uno por uno de fijarme qué puso y... Claro, y ahí le digamos que modificamos la nota. Claro. En el campus ya queda guardado todo lo que ustedes contestaron, digamos que uno puede acceder y ver lo que habían contestado y digamos que ahí digamos que queda todo ahí documentado, así que se puede podemos cambiar la nota igual, así que la cambiamos. No se preocupen por eso. Bueno, chicos. Bueno, listo, Okay. entonces. Gracias, profe. Bueno, chicos, esperemos que mañana que hoy no se caiga el campus. Sí, nos encontramos el jueves que viene y acuérdense que el martes ya va a estar cargado el TP de bioseguridad con la explicación del PowerPoint. Sí, y alguna bibliografía seguro que va a haber. Acuérdense que los martes siempre cargamos todo. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Éxito mañana. Nos vemos, gracias.